Buenos días, estimable auditorio. Para mí, como siempre, es un gusto darles la bienvenida a nuestro programa de hoy. Es el segundo programa de nuestro proyecto de personajes y opiniones. Agradecemos a la dirección de Félix Riojas y a la producción de Rafael Izquierdo, que hacen posible la realización de este producto. También es un honor y un privilegio tener con nosotros a nuestro personaje de hoy, que es el señor Adolfo Olmedo Muñoz. Adolfo Olmedo Muñoz, para que yo lo conozco más que nada como mi primer jefe en esta cuestión periodística y como amigo. Señor Olmedo, apasionado del derecho, de la filosofía, de la ética, de la lógica, de todas esas cosas que ya se quedaron muy atrás en los estudiantes de ahora. Pero él, su profesión es derecho, egresado de la UNAM, como licenciado, actualmente es catedrático en la UANE de comunicación y de diseño. Pues, ¿qué más podemos decir? Que además, yo creo que en el transcurso de la plática ustedes se van a dar cuenta porque voy a decir con lo que yo lo defino. Adolfo Olmedo, cuando llega a Saltillo, cambia radicalmente el periodismo que se hacía y da nacimiento a un nuevo periodismo que él nos dirá dónde se quedó. Ese periodismo que ya no lo veo yo en ninguna parte. Señor Olmedo, bienvenido. Le agradecemos. Pues muchas gracias por su invitación. Aparte que es un gusto, es un orgullo, pero también es un gran compromiso, porque hablar de comunicación actualmente es meterse en camisa de 11 varas, por la multitud de opiniones, criterios, conceptos que se tengan de cada uno de lo que fueron las especificaciones de la comunicación. Pero se lo agradezco mucho a mi amigo Jorge Arturo y obviamente a mi amigo José Guadalupe su invitación, aunque ellos saben que para mí a veces es un poco pesado el tener que enfrentarme de frente al público. Yo prefería siempre hacerlo a través de las líneas, porque ahí podía uno borrar, podía uno reordenar las ideas y demás. En cambio, aquí en la comunicación directa, que es una de las consecuencias del modernismo de la comunicación, lo que se diga quedó escrito por la historia. Siempre lo he dicho, todos los medios de comunicación son medios históricos, porque cuando pasen las generaciones podrán recurrir a aquel criterio, aquel concepto que se externó en un momento histórico determinado. Y entonces forma parte de la historia. A eso le temo, a pasar a la historia como un tonto. Sin embargo, me gusta mucho yo le llamo contender, partiendo de un viejo adagio español que dice que Dios me contienda con quien me entienda. Me gusta contender mucho con mis amigos porque son entes pensantes y son gentes que están interesadas en el desarrollo histórico, desarrollo social, desarrollo de la comunicación o comunicacional. Están interesadas en lo que yo pienso que son los factores más importantes de lo que es el humanismo, la comunicación entre el hombre, que se ha perdido. Hoy, lamentablemente, el modernismo de los medios de comunicación ha hecho que exista una saturación de opiniones, de conceptos, de infundios, de algunas verdades escondidas. Esa multitud, esa tormenta de opiniones, a veces desorienta más que orienta, que lo que se pudiera orientar. ¿Sí? Vivimos momentos en los que hay que hacer una seria reflexión. Yo a mis alumnos a veces les recuerdo que una frase que me gustó mucho, que provenía de la Revolución de Mayo en Francia, allá en el ahora viejo 68, que vamos a cumplir 50 años, que decía:
detente y piensa lo que realmente amas. Creo que está la juventud en este momento, en el momento más adecuado de detenerse y de preguntarse a dónde vamos, a dónde va la sociedad, a dónde va la familia, a dónde va la política, a dónde va la economía y a dónde van las relaciones de un país que, como el nuestro, ha tenido que sufrir muchísimos embates. Tenemos la desgracia de estar muy cerca del imperio y eso nos dificulta mucho las cosas, porque obviamente el imperio lo que quiere es vasallos, no quiere gentes iguales a él. Entonces, la situación actual se presta mucho para hacer un estudio profundo, sociológico, y para eso obviamente necesitamos recurrir a la historia. ¿Qué pasó antes del presente? A propósito, disculpe que lo... No, perfecto. A propósito, usted llega en el 82, lo voy a situar nada más, es un año antes, un año después, o meses después de que renuncia Óscar Flores Tapia como gobernador, o como él mismo decía, me hicieron renunciar. ¿Cómo era esta zona, Saltillo, la capital, en el momento en que vino y que hace usted un perfil de plaza para ser director del Sol del Norte, que abrió las puertas a muchas gentes como yo, para que dijeran su verdad? ¿Cómo era? Pues yo encontré un Saltillo revolucionado. Había un sentido de competencia contra sí mismos, o sea, de identificarse como una novedad. El hecho de quitar a un gobernador en el país, en nuestra federación, en nuestra historia, ha tenido múltiples razones. En México fueron contadas las ocasiones en las que hubo un cambio de gobernador estando en funciones. En Saltillo se da más que nada por una actitud política que al intervenir en el modus vivendi de la entidad, obviamente la trastocó, sobre todo porque no sale el gobernador por cuestiones realmente delictivas o punitivas. O de corrupción, como se le pretendió dar, ¿no? O sea, hoy podríamos hablar de mucha, pero mucha más corrupción. Y lo que pasa es que en ese momento era un instrumento novedoso y se harían fuerzas. Definitivamente, si no hubiera existido la voluntad de López Portillo por quitar al gobernador, no se hubiera quitado. Y no se hubiera quitado porque en el país también hubo 3 casos muy importantes de una evolución rápida como la que ocurrió en Saltillo. En Campeche, con José Ortiz Ávila, que cambió totalmente la estructura de la infraestructura incluso de Campeche, lo llevó hasta el mar. En Monterrey, con Alfonso Martínez Domínguez, que dio todo un cambio a la gente de aquí que conoce la evolución de dónde estaban las vías del ferrocarril, cuáles eran las calles que había, y conozca al Monterrey de hoy, se puede dar cuenta que quien puso la piedra angular para el modernismo y para llegar a la estadía que tiene Monterrey fue Alfonso Martínez Domínguez. Y en Saltillo sucedía en ese momento un fenómeno muy interesante, porque Óscar Flores Tapia había puesto las bases para un crecimiento hacia el primer mundo de esta ciudad. Yo quisiera recordar que el Boulevard Echeverría no hubo necesidad de expropiar propiedades y terrenos, nada. Flores Tapia tenía previsto la cantidad de ¿cómo se llaman? De carriles de tanto de ida como de regreso. No se cambió nada, ya estaba previsto. Y lamentablemente en ese entonces había una reacción muy fuerte. El Saltillo está considerado como una ciudad en donde hay un sentido más acendrado
de lo que es el conservadurismo. Ujú. Había gentes que pensaron que Flores Tapia estaba, no sé, desperdiciando recursos, poniendo en jaque a la ciudad. Había gente con criterio tan obtuso como, bueno, como un personaje que quizás más adelante lo diga, que pensaba que el mercado de abastos era un elefante blanco, que el periférico Echeverría era un elefante blanco. Rosendo Villarreal concretamente pensaba que la ciudad no debería crecer y que no debería invitarse a más gente. Hoy Saltillo es una de las ciudades ejemplo en el país de lo que ha sido el cambio social. Está muy actualizada, es una de las regiones en donde la posibilidad de desarrollo económico, industrial, brinda más oportunidades. Si no hubiera sido por esa infraestructura, difícilmente habría llegado a esto. Lo de Flores Tapia no sería el grupo económico que manejaba hasta bueno, un empleo en una farmacia. Un empleo en una farmacia, pero además las reinas de todos los clubes que había. Era tan fuerte así, era un único grupo, el Grupo Industrial Saltillo, que fue al que le quitó la hegemonía, porque él mandaba, él era el hacendado, eran los hacendados de aquí, eran los únicos lugares donde trabajar, eran los peores salarios del país, hay que decirlo. La familia López, que ahora ya se metió en la política, no tiene muchas cosas que presumir, más que una gran explotación y haber detenido el desarrollo de esta región, que es el sureste de Coahuila, que fue lo que detonó Flores Tapia. ¿Están de acuerdo en eso? Desde luego que sí, y creo que es más que evidente. Ellos mismos lo saben, o sea, yo quisiera preguntarle con toda honestidad al 99.99% de los ricos, si no su riqueza fue producto de la plusvalía de toda esa infraestructura que creó Óscar Flores Tapia. Pero ese no es quizá lo más interesante. Lo más interesante, de acuerdo a su pregunta, es el enclave en el momento histórico. Y el momento histórico era que efectivamente, al ver que podía desarrollarse muchas cosas, despertó la codicia de muchos. De por sí había un debate histórico previo entre lo que era la región de Torreón y lo que era Saltillo. Torreón crecía económicamente, tenía una posición más definida en el desarrollo nacional que Saltillo, y Saltillo peleaba su posición y la peleaba desde el punto de vista político, pero para eso había que tener un control firme. O sea, de alguna manera es entendible que había una reacción hacia el progreso, porque obviamente eran pocos los que tenían esa antigua capacidad de distribuir. El grupo industrial, como ustedes lo señalan, efectivamente tenía un control férreo, ¿sí? Al grado de que había personas que se dedicaban única y exclusivamente a tirar la Pepsi Cola para que no se entrara en el mercado y tratar de seguir ayudando a la embotelladora de aquí, de la Coca-Cola. Entonces, hay casos que son verdaderamente vergonzosos, ¿sí? Yo lo diría, que lamentablemente el problema no es que hayan existido, son problemas de la historia. Hay veces que no podemos regresar el tiempo, pero lo que sería importante es hacer una reflexión y pensar y ser honestos en esa evaluación de lo que está pasando. Y lamentablemente hoy, sí, no solamente no reconocen los valores de una gente que como Óscar Flores Tapia, no voy a abonar en su personalidad como sujeto, podrá tener muchos problemas, incluso educativos, morales y demás, pero como funcionario fue extraordinario. Como político, increíble, o sea, él demostró que pudo llegar a los estratos más altos de la política nacional a base de su esfuerzo. Entonces yo creo que sería hoy muy interesante
en aras de entendernos en dónde estamos, sería muy interesante voltear los ojos para ver qué se hizo en esa época, ¿sí? Y darle honor a quien honor lo merece. A mí me gustaría abundar un poquito en ese antecedente respecto a que, por ejemplo, al acercarse al final de la década de los 70, la tierra urbana en Saltillo estaba acaparada por 5 familias. Así es. Entonces, era tierra ociosa. Y el Infonavit llega a Saltillo en 1972. Su requisito era tener 2.5 salarios mínimos para tener acceso a un crédito. Bueno, el 72% de los habitantes de Saltillo ganaba el mínimo o menos. Entonces, pues claro, nadie podía acceder a un crédito en esas condiciones. Se dan los movimientos urbanos de la gente, de los migrantes. O sea, otro punto que me gustaría dejar planteado es que la riqueza de Saltillo se genera a partir de la mezcla de los migrantes con la gente local. O sea, ese crecimiento explosivo se da por la presencia de tanta gente que fue llegando en distintas etapas, en distintos momentos, y ese es el crecimiento que ahora nos asombra, de que dices que somos dinámicos, somos esto, tenemos una economía más o menos visible, que está en riesgo permanente, pero en ese momento, entre finales de los 50, principios de los 60 y los 70, se da una enorme migración del campo de la región sureste hacia la ciudad y de casi todo Coahuila hacia Saltillo, porque había invitaciones a venirse a trabajar aquí porque el grupo industrial Saltillo te agarraba porque no necesitaba mano de obra calificada, y con el excedente de mano de obra podía mantener los salarios de mínimos, ¿verdad? Nada más hay que apuntar a un dato que les hará mucha claridad a los que nos están haciendo el favor. Por cierto, un saludo a mis padres. Y también aprovecho la pausa para a mis compañeros de la Escuela de Historia, un saludo. Y a mis alumnos, que a lo mejor estoy siendo sujeto de un escrutinio posterior. Machetazo a caballos para machetazo a caballos. Bueno, en ese momento en el que estamos hablando, que llega Olmedo en el 82 a Saltillo a hacerse cargo de la Dirección del Sol del Norte, Saltillo no tenía más allá de 100,000 habitantes. Nomás hoy somos 800 y feria. Entonces, para que veamos de 40 años todo lo que hizo Saltillo, a producto de la acción del proyecto que Florestapia implementó aquí, trayéndose de General Motors. Nomás, si me permite, un día dijo algo, platicando con Florestapia, que aclaro, yo fui amigo después que fue gobernador, después de renunciar, antes no. Yo le preguntaba lo de la General Motors y él me decía, dice, mira, nada más te voy a decir, yo les di el clavito, les di el clavito, les di el cuadrito, y si me han pedido el hoyito, se los hubiera dado para que se vinieran. Es decir, tenía muy claro que tenían que traerse la industria automotriz, en este caso la General Motors y la Chrysler, para hacer su proyecto de desarrollo. Ese es nada más el dato. 100,000 es un comentario muy valioso el que acaba de expresar, porque denota la visión de Estado y la gran diferencia que existe entre los políticos de antaño y los políticos de hoy. Es claro en la teoría que se es estadista cuando se tiene una visión por encima de lo que está ocurriendo, por encima de una masa, para ver hacia dónde va una sociedad. Y eso lo hizo Florestapia. No se trata de hacer una apología de Florestapia, sino de hablar de una situación interesante que hoy tenemos que reflexionar. Porque actualmente de Saltillo y sobre todo esta región de la industria automotriz está considerado como el Detroit
de nuestro país. O sea, lo que en Estados Unidos es importante en los centros de producción de autos más importantes, aquí lo tenemos. Ese, como dice Jorge Arturo, fue un polo de desarrollo, no solamente ese, sino el hecho de que Flores Tapia hubiera abierto toda la infraestructura carretera, vial que se tenía, aún a costa de los intereses particulares de algunos de esas pequeñas grupos de familias que eran latifundistas urbanos, ¿no? Hacendados es una palabra que pues, nos refiere a un modo de comercio en aquel antiguo, ¿no? No, pero como latifundista urbano es aquel que acaparaba los espacios para, obviamente, procurar la rentabilidad o la plusvalía de un terreno para después venderlo, esperándose 20, 15 y sobre años. todo rompe un modelo de contención salarial. O sea, una liberalización, yo diría. Se liberalizan los salarios y la gente puede aspirar a ganar más. Y a partir de que la gente puede aspirar a ganar más, a recibir utilidades cada año, los operarios de todas las empresas que fueron instalándose en Saltillo pudieron terminar sus casas, ampliarlas. Muchas veces, como venían del campo, les sabían a la obra y ellos mismos las hicieron con sus manos. Y entonces en Saltillo se da no solo el desarrollo económico macro, sino la gente empieza a tener más dinero en la bolsa. Así es, porque lo que decías hace un rato, el llegar gente, cuando una ciudad empieza a crecer se constituye en un polo de desarrollo. Y Saltillo se empezó a partir de aquella infraestructura, empieza a convertirse en un polo de desarrollo. Y obviamente llegaron no solamente ciudadanos, sino industria también, pequeña, mediana y grande. Y esos, en un momento dado, se convierten en competencia con los pequeños feudos que existían, liberalizan el manejo de los salarios, obviamente al entrar se benefician los trabajadores que buscan aquella empresa que les puede brindar mejores oportunidades. Y entonces no queda otra más que ir abriendo. Todavía falta mucho, todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, el momento histórico que vive Saltillo es mucho más interesante que lo que se vivió en aquel entonces. Sí fue un toque, perdón, la última palabra, sí fue un toque de cambio, o sea. Algo para apuntalar es, en el contexto global, en esos tiempos, en los 80s, estábamos viendo el cambio de lo que en México le llaman neoliberalismo y en el resto del mundo le llaman globalización o el mercado manda. Entonces, los sindicatos gringos tradicionales, viejos, sí, como el del automóvil, el del acero, el de la industria pesada, ya tenían tabuladores muy altos y entonces dijeron, vamos a descentralizar y que sean los subdesarrollados los que se encarguen de esas tareas, ¿no? Pero la visión del gobernador es esa, de decir, o sea, Estados Unidos los pudo haber mandado, no sé, a Honduras, pero este gobernador dijo, no, yo la quiero aquí. Por eso la anécdota del hoyito. Sí. Y por eso el señalar a este personaje como esa, con su visión y en el momento histórico en que se presenta, porque en ese entonces, como ha seguido cíclicamente, había una intención de separar a la región lagunera, era muy sonado el crear el estado de la laguna. Entonces, lo que hizo Flores Tapia, darle la fuerza a la capital del estado, lo posicionó no solamente en Coahuila, sino en todo el país y de quieras o no, en el concierto internacional. Sí, o sea, le dio viabilidad económica, ¿no? Una pregunta, otra pregunta. En esa tesitura, en ese estado de cosas que cuando usted llega y empieza a hacer su labor periodística, tuvo algunos problemas con esos
sectores hegemónicos en Saltillo. Desde luego que sí, y no voy a aprovechar una tribuna para pues, llorar situaciones que ya pasaron a la historia. Pero sí es muy pertinente decir que lamentablemente atentaron contra la libertad de expresión, atentaron contra la actividad periodística más hermosa, que es el servicio social. Hubo dentro de todo ese pequeña cofradía de gentes que tienen un concepto muy conservador, quienes se opusieron a que se abriera la comunicación. En ese entonces la doxa, la opinión, estaba simple y sencillamente en manos de un grupo. Y lo que se trató de hacer con el periódico El Sol del Norte es abrir el abanico, abrir las oportunidades para todas las corrientes de pensamiento. El ciudadano podría después tratar de ver qué es lo que más le conviniera a sus intereses. Sin embargo, ese grupo, lamentablemente escondido, y digo lamentablemente porque si hubieran dado la cara, pues a lo mejor... Escuchado. Exacto. A lo mejor hasta hubiéramos entablado un diálogo personal, ¿no? No, a sotoboche y el underground, o en los estratos más ocultos, conspiraron contra el periódico y las empresas nos quitaron publicidad, nos quitaron, trataron de quitar circulación. Mario Lalio Gutiérrez puede ser, no me podrá desmentir que su gente llegó a destruir puestos que nosotros les habíamos regalado a los poseedores. Mario Lalio Gutiérrez. Porque Mario Lalio fue de los primeros socios de Vanguardia, de los socios originales. Así es, sí, en sustitución del ingeniero Luis Horacio Salinas, que había tenido un conflicto, que es en buena parte el pretexto, la coyuntura por la cual las corrientes reaccionarias conservadoras sí entronizan para crear todo el sofisma que hizo caer a usted arma una página de opinión importante en ese momento con personajes que tenían distintas visiones, pero criterios amplios, eran preparados y buenas plumas. A eso iba. La intención... Vamos a planar, ¿crees? La intención, y no fue con ninguna deliberación así de arrancarle el poder. No, mi función era profesional y simplemente. Y yo me percato de que el periodismo que se ejercía era el principal le llamaban, un reportero que le hacía de todo y los demás lo que pudieran conseguir. Yo llego y establezco un reparto de fuentes para especializar a cada uno de ellos. Te vas a dedicar a la universidad, al sector médico, al sector agropecuario, etcétera. Y me percato también de que estaban todos maniatados para opinar. Y creo yo que un periódico que no tiene la facultad de enlazar al público, al pueblo, con las autoridades y no establece un diálogo saludable para el desarrollo, un periódico que no sirve para nada. Entonces, la intención fue esa, crear una página de opinión que pudiera refrescar todas las contiendas ideológicas, todas, incluso se invitó a todos los partidos. El PAN, por cierto, no quiso en ese entonces participar en la plana de opinión. Sin embargo, mandaron a González Domene, que mandaba una columna de vez en cuando. Pues se enriqueció con varias corrientes, ¿sí? Que hoy no se les puede decir ni de izquierda, derecha, centro, ni nada, porque hoy no hay tendencias políticas. Hoy es un oportunismo increíble, lamentablemente. Pero en ese entonces sí las había y se defendían y todo. Y la plana 3, que es la plana editorial, se abrió con, como dice Jorge Arturo,
con el criterio de personas que pudieran ser líderes de opinión. Entre ellos, José Guadalupe, que siempre desde que lo conocí, desde que nos conocimos, pues me percaté del valor que tenía para enfrentar los fenómenos sociales, ¿no? Es gracias a eso pudimos, a través del Sol, enderezar campañas que, si bien fueron muy molestas para los detentadores del poder, pues cambiaron la situación, hizo una ciudad mucho más democrática. Perdón que yo lo diga, pero así es. Permítame que me adelante, carnal. Para seguir el hilo. Saltillo venía de una década de movimientos sociales exitosos para la sociedad. Estaba el movimiento urbano popular, que rompió ese latifundismo urbano. Luego la huelga, que era la autonomía de la universidad, que la hacen jóvenes de entre 17 y 23 años. Luego viene la huelga Cinzas y Funza, que pues en algún momento rompe con un sindicalismo charro, evidencia a un grupo industrial egoísta y finalmente esa década la gente participó, fue solidaria, se unió, clases medias, clases populares. Llega usted en el 83, se acaba de ir un gobernador que acaba de cambiar un paradigma y se abre otro conflicto en la universidad, en donde otra vez un grupo de poder quiere perpetuarse en esa posición y surge el movimiento pro dignificación de la universidad, y que coincide con su llegada. Algunas de las campañas que se enderezaron a través del Sol del Norte. Sí, desde luego, no llegamos a inventar el hilo negro, desde luego, ¿no? Sí se sabe inmediatamente, como señala perfectamente bien José Guadalupe, se trata de hacer un perfil de la plaza, y entonces nos percatamos de que sí hay voces que pudieran tener una gran repercusión, pero que estaban acalladas. Sí había instituciones que tenían mucha responsabilidad, pero que también estaban sometidas. Entonces, en un momento lo que se trató es nada más de quitarle la faja, quitarle los cordones que la limitaban, porque el problema laboral de Cinzas y Funza, incluso, ahorita no recuerdo el nombre de este joven que después hizo. Salvador Alcázar. Salvador Alcázar. Que a propósito va a ser el siguiente. Salvador Alcázar, él sabrá, él no podrá desmentir, que aun cuando haya ganado el movimiento y todo eso, en lo personal no pudo avanzar más. Le pusieron bola negra y hasta ahí llegó. Y a cientos de personas. Así es. La universidad era un coto de poder. ¿Por qué? Porque de ahí se tenían que alinear los que estuvieran en el lado conservador, tenían que estar muy presentes la opinión de quienes sí sabían pensar, que eran las universidades. Sin embargo, se le había manipulado. ¿Cómo? A través de la corrupción, dándole puestos, hacer intercambios. Y lo que se trataba era de abrir, que la universidad fuera lo que su concepto básico es, unidad de diversidades, que permitiera el libre juego de todas las corrientes y que obviamente llegaran los más aptos, ¿sí? Entonces, ese fue el modelo que de alguna manera tratamos de llevar. Nomás otro dato más para el escenario que estamos viendo. El periódico Vanguardia había surgido, también es una creación de Oscar Frostapio, había surgido en el gobierno Frostapio, que fue el que se asoció con los grupos estos hegemónicos, el Grupo Industrial Saltillo, los Gutiérrez, todos los Gutiérrez, ¿no? O sea, no nada más los Calamás, los Gutiérrez y todo. Entonces, incluso fue, según Flores Tapia, según algunos documentos que vimos nosotros, pues había sido financiado por el gobierno del Estado, Flores Tapia. Es decir, el primer director fue Catón, que fue dado de baja. Siempre Catón llegó a decir que lo habían dado de baja por persecución política, lo mismo que dicen ahora todos los ladrones.
Entonces, no, se lo dieron de baja porque le demostraron que había habido corrupción en un tendido de líneas, hacia un rancho, bla, 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 y por eso le dio de baja a Armando Castilla Sánchez. Entonces, era la voz, y digo esto, el Bacuar era la voz de todos estos grupos que se habían echado a su morral la idea quimérica de que ellos habían tumbado al gobernador. Ya lo dijo Adolfo Olmedo. Si no hubiera caído el presidente, no hubiera caído. Aquí ningún gobernador cae si el presidente no está de acuerdo. Es nada más para hacer esa. ¿Quién es Vanguardia? Y el escándalo era unos toneles de añil, que es la tinta que se usa para darle el color azul a los blue jeans, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que eran 20, lo que cabía en un avioncito chiquito que tenía ahí el gobierno del estado. Era un DC-3 o algo así, viejísimo. Entonces, ese fue su escándalo de corrupción, que metió de contrabando 20 tambos o lo que cupiera en ese avión para pintar mezclilla. Y ese fue el detonador. Ya después le dijeron, no, pues que unas propiedades y que sus hijos. Lo curioso del caso es que en ese momento, Jorge, y usted, Olmedo, en ese momento no ha cambiado la cuestión. Los corruptos señalan a los otros corruptos. Lo que pasa ahorita, unos corruptos señalan a los otros corruptos. En ese momento era eso. Estaban acusando a Flores Tapia gentes que, bueno, que se habían ido con 500 millones, en aquel entonces 500 millones, era mucho dinero, 500 millones de pesos en esos 3 meses que Flores Tapia renuncia y deja de interino a ¿quién? A Madero. Madero. Entonces, de esos grupos que estaban, eran los que llegaron y se adueñaron de los presupuestos, de los presupuestos. Esa fue la contienda, vamos a llamarle así, que el Sol del Norte, bajo la dirección de Adolfo Olmedo, dio con el periódico Vanguardia. Fue una lucha de 2 visiones periodísticas. Ese es exactamente, y gracias por citar la frase, porque no solamente es elocuente, sino laudable, o sea, se la agradezco sinceramente, porque eran 2 puntos de vista, y un punto de vista era con intereses sectoriales del grupo, y el otro, perdón por la falsa modestia o la poca modestia que pueda transmitir, pero en realidad la otra visión era de un periodismo profesional, un periodismo al servicio de los intereses de la masa, de la colectividad, de la sociedad. Sí, tuvimos incluso enfrentamientos con líderes ahí cuando hicimos críticas sobre las casas en Lomas de Lourdes, sin que eran las casas Mecano, y era única y exclusivamente tratar de decirles, por favor, entiendan, no creen páramos allá de miseria, ¿no? Pasado el tiempo se van a arrepentir. Y hubo gente que decía, mandada por estos grupos. Entonces, en realidad, no era tanto el que tuviera yo un pleito con la persona, o sea, con Armando Castilla, el cual me saludaba muy afablemente y todo. El problema era el enfoque que se estaba dando y los intereses que representaba uno y otro. Y el problema también es que estaba asociado con los que tenían los hilos del poder en ese momento. Claro. Al grado de que esos grupos, y puedo decirlo hoy con toda franqueza, más reserva de que me den en la torre, pero ni hablar, los llamadas cúpulas del poder económico, Canacintra, con Canaco, con Camín, con todas esas, se unieron instrumentadas a través de... Todos eran empleados de GICE. Claro, todos. Por eso, y quien manejó esa situación fue Rosendo Villarreal. Todos ellos se juntaron para hacer un planteamiento ante el dueño de la Organización Editorial Mexicana, Mario Vázquez Raña, al cual lo pusieron contra la pared porque obviamente Mario Vázquez Raña, miembro de esa élite de la economía nacional, que son las cúpulas del poder económico, lo enfrentaron y le dijeron, pues, o lo cambias o lo cambias. ¿Sí?
y con el pretexto de que el Sol del Norte estaba llevando a la comunidad de Saltillo hacia el comunismo. Lo cual es de risa hoy, porque hoy que nos damos cuenta que los de izquierda están incrustados en el PAN y los de la derecha del PAN están incrustados en la izquierda, incluso. ¿Y los del PRI no son del PRI? No, son ciudadanos ya. Son ciudadanos ahora. Así es. O sea, ahora que se ha trastocado todo, aquellos argumentos ya no suenan molestos. Para mí, ya lo rebasé. Hoy suenan ridículos. Hoy yo nada más les pediría que hicieran una reflexión, que es lo que sería interesante, ¿no? Que cada quien hiciera un acto, perdón por la palabra, o un acto de constricción, ¿sí? Y que viera cuál ha sido su participación, pero cuál puede ser su responsabilidad para el futuro. Porque hay una cosa, o sea, a Saltillo se le considera una ciudad conservadora, apática y como de gente que desunida, egoísta. Y sin embargo, uno va repasando la historia y va encontrando pequeñas luchas, medianas luchas, eventos en donde los ciudadanos lograron el cambio. Claro, el poder siempre se reacomoda, ¿verdad? O sea, ganas una y si te descuidas, te la quitas, claro, lo que ganas. Pero es necesario, y parte de la intención de estos programas es eso, o sea, de saber que unidos y en pos de objetivos que nos interesen a todos, se pueden lograr cambios y no nada más encerrarnos en nuestra zona de confort, sino que si uno participa tendrá una mejor ciudad, una mejor sociedad, un lugar más amable para vivir, para crear una familia. Y puedes generar los cambios. De lo contrario, no generan nada más que son cuestiones que ahora les llaman mediáticas. Es para ahorita y ya, se acabó. Mañana se les olvida y surge otra nueva cosa. Entonces, nomás como un dato, otro dato más. Fue tan gruesa la cuestión contra el Sol, porque también fueron mandados por Óscar Villegas Rico, y asombra de gente de izquierda, como Mario Valencia Hernández, que fue el que comandó una agresión al Sol, rompiendo... Un farsante inmoral que en su momento se lo dije de frente. Sí, entonces, ese fue uno. El otro, que también supuestamente de izquierda, Carlos Fonseca de León, que era el líder de los burócratas, pues mandó a la gente también a agredir porque le estaba diciendo al periódico que no hicieran esas casas allá, porque siguen teniendo muchos problemas. Bueno, pero era un negocio del tesorero, de aquel entonces, y de Armando Castilla. De Armando Castilla Sánchez. Del tesorero, ¿cómo se llama? Humberto Acosta. Orozco. Que no sé si todavía vive allí en Acuña. Total, fue tan grave eso que yo me acuerdo que firman, fíjate, a mí ahora me da risa, firman una carta todos los sectores de Coahuila, de la Canacintre con Canaco, todos los sindicatos, de patrones, firman una carta donde solicitan que se vaya Olmedo y que me echen de Coahuila, que nos echen de Coahuila a los dos, porque estamos llevando a Saltillo al comunismo, por favor. Y yo la vi, esa carta. Es más, voy a darle, se puede decir eso, estaba Dávila Narro, de subsecretario de Gobernación, cuando la subsecretaría A significaba algo. Hoy ni el secretario de Gobernación significa nada. Pero en aquel entonces sí, el que llevaba la política no le enseña y piden eso. Yo lo único que le dije, lo único que estamos es denunciando la corrupción. Es lo único que hicimos, denunciar la corrupción y las malas prácticas contra la sociedad, ¿no? Entonces, en ese movimiento universitario, que también convocó mucha gente, salió la clase media a apoyar a los estudiantes. Exacto. O sea, tomó conciencia a través de todos los canales de comunicación de los que dispusieron, entre ellos
el Sol del Norte, ¿no? Fíjate, ahora que estás estudiando historia, Aquí estoy estudiando. historia, no, Jorge Arturo es de los chicos TEC, ¿verdad? Del TEC de Monterrey. Un paréntesis nada más, sí. Es una de las cosas que siempre he dicho como comunicólogo, que no estudié la carrera de comunicación, pero la estudié en la vida real. En la vida real, exacto. Una cosa que digo siempre, el periodista debe ser el comunicólogo, esa entidad, ese ente social que se dedica a la comunicación, debe ser un autodidacta agudo, prepararse todos los días, conocer, todos los días leer, todos los días intercambiar, para poder servir a la sociedad. Entonces, el hecho de que estudie para mí, cuando me enteré de historia ahora, ha estudiado otras cosas, fue muy halagador, ¿sí? Porque mi amigo busca ahora metodizar un estudio sobre la historia, que es una de las piedras más importantes, si no es que angulares, de lo que es el desarrollo de la humanidad. Pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer los errores de antaño. Los 4 movimientos que ahora está estudiando, que es importante que está estudiando, porque generalmente los historiadores andan allá en la batalla de Angostura y todo eso, porque es muy responsable hablar de la historia cercana. Bueno, eso que estás estudiando y eso que estás analizando y hurgando, los 4 movimientos estos que estamos hablando, que cambiaron y que en algunos fueron el Sol del Norte, quien, ¿cómo dice el medio? Cambió las cuestiones de los sucesos, se cambiaron los sucesos. El nacimiento del movimiento popular, el nacimiento de la autonomía, la huelga sin Cifunza y el movimiento pro dignificación, todos fueron ganados. Todos fueron ganados. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que todas las cosas que tiene el pueblo de México son casi promovidas por la supuesta izquierda. Y digo supuesta izquierda porque ya no creo que haya izquierda. Son cosas perdidas. El 68, la masacre del 68, la muerte de Rubén Jaramillo, el líder, etcétera. Aquí no. Sí, yo estoy seguro que ni siquiera el cronista de la ciudad, que en este caso sigue siendo Armando Fuentes Aguirre, Catón, tiene registrado esos 4 movimientos que son victoriosos. Pero él estuvo en todos. En la autonomía él era el primer candidato. En el, ¿cómo se llama? De la prodignificación. Era uno de los dos, sí. Entonces. Sí. Pero estaba del otro lado, no del lado de quienes ganaron la lucha. Entonces, Olmedo fue muy importante en eso. Olmedo fue muy importante en esto porque él mismo lo dijo, abrió, y ya explicó, abrió a los... bueno, y quiero decir yo como alumno yo había hecho periodiquitos estudiantiles y cosas de eso, pero yo nunca había escrito en diario, y menos todos los días. Entonces, Olmedo para mí fue... esto me hizo ver cosas que yo no veía, con sus araquios tibetanos. Yo también, o sea, para mí también fue un maestro, porque además también fue mi jefe, o sea, yo también trabajé con él. Nos tocó fue mi director. Nos tocó ser los promotores del proyecto del diario. Del diario de Coahuila. Sí. En ruinas y todo, pero trabajábamos duro para nos crear un producto. La maquinaria que iba llegando, nos tocó irla estrenando y capacitando y usándola por primera vez, ¿no? Así es. O por cierto, ¿se acuerdan del la copia de la, ¿cómo se llama eso? La prueba del número 0. Yo la tenía, pero entre tantos papeles los fui tirando. Decía, cae Enrique Martínez, sube Leza, como secretario de gobierno de las Fuentes. Uh-huh. Cae Enrique Martínez y sube Leza. Por ahí platicaba algún chisme de los políticos, que ya ni eso hay, de los políticos chinos. Sus baterías se saben sin necesidad de rascar. Pues
Creo que nos faltaría mucho tiempo, pero mucho tiempo para hacer una síntesis de lo que ha sido el devenir histórico de Coahuila a lo largo de casi 40 años ya. Pero para mí ha sido muy halagador el ver ese desarrollo. A veces se toma como una presunción el decir que sigo siendo modesto, no soy un hombre de escasos recursos económicos, pero me distinguen las amistades reales que tengo en Saltillo. No puedo calificar en términos absolutos nada, todo es relativo. Y dentro de esa relatividad lo que puedo coincidir es que Saltillo ha ido avanzando de una manera acelerada, a pesar de... Y ahí malos políticos, y ahí pongan ustedes todo lo demás. Política, comunicación y demás están muy sujetas, pero no nada más en Saltillo, en todo el país. Hoy la era de la posverdad está destruyendo el tejido social. Mentira que sea un presidente de la República o algo. Han sido versiones perversas de algunos malos, pero ya no malos políticos o no, gente de muy escasos autoridad moral, ha ido destruyendo las instituciones, y hoy en México nadie cree en nadie, ni en la política ni en la comunicación. Hoy me llamaba la atención 2 o 3 notas que leí en la mañana antes de venir para acá. Una que me llamó mucho la atención fue que el Congreso de Coahuila reabre sus puertas, quita unas vallas de acero que pusieron desde que se discutió la megadeuda a finales del sexenio de Humberto hasta Eliseo, que dijo que por remodelación iba a cerrar las puertas e iba a impedir el paso del público a ver a sus diputados debatir. Luego, después, Chema Fraustro continuó con esa, y hoy me despierto con esa noticia. Qué bueno que alguien, no sé si fue idea de quién, de Samuel o de la mayoría de la opositora, o del propio gobernador, decir, oye, no puede haber un Congreso autosecuestrado, ¿no? Claro. Se supone que es la casa del pueblo, de los representantes populares, y todos estaban encerrados a piedra y lodo, ¿verdad? Lo que dice Olmedo es una cosa toral, yo creo. ¿Cómo se ha ido desprestigiando las instituciones? Por ejemplo, independientemente, lo ha dicho en este caso Luis Samuel Rodríguez, pues qué bien que lo haya hecho. Pero yo estoy seguro que van a desautorizar eso. No, pues ha de ser por algunas cosas. Y déjame decirlo, lo que pasa es que en la Torre de Babel, pues hay gente que no tiene ninguna preparación para hablar, pero hay otra que no tiene autoridad moral. Entonces todos confluyen y todo lo que se dice vale, pues porque se respeta su opinión, pero algunas no traen detrás ni autoridad moral ni conocimiento. Se dice nada más, bueno, Samuel Rodríguez es del PRI, obviamente, es del PRI. Entonces, pues qué bueno que lo haya hecho, y hay que estimular que lo sigan haciendo los políticos priistas y que ya dejen de robar, punto, nada más. Otra nota que me llamó la atención, y que precisamente porque no entra en ningún programa de ningún nuevo gobierno que yo haya visto aquí en Saltillo, es, yo considero que el caos vial de la ciudad limita la posibilidad de tener una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque el que se sube a un camión de transporte urbano en promedio utiliza 45 minutos. Los que van a las fábricas utilizan 1 hora y fracción de ida y 1 hora y fracción de regreso para llegar a sus trabajos. Luego, el parque vehicular creció un 30% en el cortísimo plazo, y ahora hay 900,000 autos particulares circulando en las centenarias calles de Saltillo. Y entonces tenemos un problema en el que la mala planeación, tanto de la vialidad como
escaso esfuerzo y proyectos y talento para crear un sistema de transporte urbano decente colectivo, en donde un autobús saque a 40 carros de la circulación y que eso ayude a la gente a trasladarse más rápido y que liberen los flujos viales para que todos podamos vivir sin embotellamientos, porque Saltillo no tiene la extensión ni del área metropolitana de Monterrey ni de la del Distrito Federal. Entonces, si son 15 kilómetros el ancho de Saltillo, ¿por qué vamos a tardarnos 40 minutos en recorrerlo? Yo nomás quisiera, para puntualizar, creo que el problema no sería en señalar los errores que hay, sino en cómo aprovechar las bondades del desarrollo. Saltillo, déjame decirte que es una de las ciudades mejor comunicadas, y es mejor comunicadas merced a los abusos del poder. Yo no diría latrocinio ni nada, es mentira que sea un ladrón, por lo menos no un ladrón común. Sobre todo, primer Moreira, Humberto. Bueno, Esa infraestructura desarrolló mucho la ciudad. Lo hizo a través de tranza y media y todo lo que sea. Vamos a dejarlo aparte, el chiste es que está. Yo lo quisiera nada más puntualizar y ya para incluso dejar a la audiencia descansar de todo lo que hemos visto. Nada más decirle a la sociedad cada una que entremos en un proceso de reflexión. Detente y piensa lo que realmente amas. Deténgase la sociedad y piense realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hoy caer en manos del populismo, caer en manos de la mentira, caer en manos de la propaganda, caer en manos del mesianismo es gravísimo y puede llevarnos a un precipicio, ahí sí, insalvable. Entonces yo creo que hoy la sociedad, no solamente de Saltillo, de todo el país, debe detenerse y pensar hacia dónde vamos realmente. Perdón, lo último que diría, no hay hoy un pensamiento filosófico partidario, no hay una definición ideológica de grupos que puedan decir a través de esta ideología podemos alcanzar los objetivos sociales de esta comunidad. No la hay, se han perdido todos. Yo quería preguntarle, se ha perdido la ideología, el pragmatismo impera, la irritación ciudadana es enorme, la falta de credibilidad de las instituciones, de la clase política respecto a partidos y a multitud de personajes nos llevan a una situación muy especial para el escenario electoral de junio próximo. Entonces, se va a imponer el miedo en esa elección, y puede ser el miedo al cambio o el miedo a quedarme como estoy. Y en ese escenario, ¿qué será lo que el ciudadano tendría que reflexionar, en qué estar alerta, qué señales habría que detectar para no caer en para decir, voy a votar por el menos peor, no voy a ir a votar, voy a votar decididamente por cambiar o voy a decididamente a quedarme igual? O algo que, perdón, porque yo ya había considerado que terminaba. ¿O dónde puedo tomar el riesgo de desarrollo? Porque el riesgo de desarrollo no está, por ejemplo, bueno, en el caso particular, con un cuate que dice que puede exonerar o darle amnistía a todos los narcotraficantes, ¿no? No, el riesgo yo me estoy refiriendo a que tengamos que enfrentarnos en un futuro con la potencia más grande de este mundo. ¿Y quién va a estar al frente? Entonces, habrá que pensar en los riesgos que corremos para tomar una determinación. ¿Pero qué piensas, Carlos? Pues yo tengo siempre he tenido una fobia, no creo que sea otra cosa, por lo electorero. Yo me he preguntado, pero eso no está en las cosas que el INE y los diputados acuerdan.
¿Qué sucedería que no fuera a votar la gente? Habría presidente, aunque fuera con un 2% del padrón electoral. No, además el PRI tiene su voto duro Es perfectamente sí, pero de organizado. todos modos, velo, los presidentes Bueno, son, quién sabe. los presidentes son de un 30%, a lo mucho, Ah, sí. del padrón electoral, no de la ciudadanía. El PRI gana con un 23% del Entonces, padrón, ¿cuál democracia? porque si va a la mitad, pues se convierte Si AMLO gana con lo 40 que y dicen tanto. que va a ganar con el 35%, pero el padrón electoral, no el 35% de toda la ciudadanía, de todos los habitantes de este país. Bueno, lo que pasa es que ahorita en este país todos estamos empadronados, Claro. porque es un requisito, si no, Sí, no pero te no pagan todos tu votan. sueldo, no te dan, bueno. Claro, claro. Pero lo que yo te quiero decir es que entonces yo me pregunto, ¿qué sucedería? Porque yo siempre he convocado a eso. ¿Qué sucedería donde no fuéramos a votar? Alguien me dice, ganaría pues como un 2% porque la ley así lo prevé. Entonces, estamos realmente agarrados del cuello. Nos tienen secuestrados, el poder de este país los tiene secuestrados. Por lo tanto, yo no creo que a través de elecciones resolvamos nuestros problemas. Pero estamos secuestrados como sociedad porque la misma sociedad lo ha permitido. Detente y piensa hacia dónde vas. Exacto. Creo que eso sería Pues, ¿una opinión? no, ¿No pero deja de eso ser más que una opinión? Sí, una opinión que bueno, invitamos o lo está invitando a que reflexionemos. Yo creo que eso nos falta, Jorge, reflexionar. Y es que para reflexionar tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener lecturas, tenemos que tener experiencias. De lo contrario, el reflexionar nomás porque a mí se me ocurre que este debe ser presidente. Por favor, estamos hablando del puesto más importante de este país. Y estamos hablando Del destino de 100 millones de personas. Y en el momento histórico en el que vive nuestro país. un momento histórico, donde hay la expansión del imperialismo, donde ya no tenemos nada. Bueno, se terminó el tiempo, carnal. Quisiera, antes que otra cosa, agradecer la presencia de nuestro personaje, No, yo se los agradezco a el ustedes. prestigiado académico y periodista don Adolfo Olmedo. Agradecer a nuestro equipo el director Félix del proyecto y el productor Rafael Izquierdo, y a mi carnal Robledo por habernos hecho posible este programa. Muchas Por gracias. hoy es todo y muchas gracias. Muchas gracias. Aviento el que corresponde. A eso espero que lo salga.